Gracia y paz. Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo de adoración, de búsqueda del rostro de nuestro Señor. Es miércoles, estamos entre semana, a veces ya con tantos días dentro de casa olvidamos en qué día nos encontramos, pero es entre semana, día miércoles, y es un tiempo que Dios nos ha permitido tener para que adoremos al Señor juntos. Y quiero animarles en esta tarde, amados hermanos, amada iglesia, a que no olvidemos que en medio de cualquier circunstancia, nuestro Dios merece la gloria. Nuestro Dios merece ser adorado. Y hoy es ese día, el tiempo que Dios ha permitido para que tú y yo y nosotros juntos como familia podamos exaltar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un día especial y queremos dar la bienvenida a toda nuestra familia de Sendas Antiguas, también a todos nuestros hermanos que nos están viendo en diferentes lugares. Sé que nos ven desde Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, incluso aquí de México, por supuesto, y gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da de contar con estos medios para llegar hasta sus hogares con la palabra del Señor. Sabemos que esto no puede suplantar, no puede sustituir la reunión colectiva como iglesia. No saben cómo extrañamos el poder reunirnos, el poder abrazarnos, el poder gozarnos en la presencia de Dios. Cuán hermoso es la iglesia. Y creo que estos tiempos nos están ayudando a reflexionar y entender la importancia del congregarnos, del reunirnos, del amarnos, del estar trabajando unos con otros, poniendo los dones y talentos que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué privilegio poderle servir. Y considero que este es un tiempo, hemos estado reflexionando en familia, que es un tiempo donde Dios nos va a enseñar a valorar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tenemos cerca de un mes ya sin reunirnos colectivamente. Y probablemente tenemos al frente un mes más en el que no podamos congregarnos como iglesia. Así que mientras tanto, amados hermanos, amadas hermanas, ruego al Señor porque su fe y mi fe no desmaye, no decaiga, sino que podamos seguir adelante, confiando en el poder de la palabra de Dios que nos sostiene, que nos sustenta, que nos guarda en todo momento. Y hoy, en familia, vamos a adorar al Señor. Tendremos un tiempo especial de adoración, de oración y, por supuesto, en la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos, mis amados hermanos, y haremos una breve oración solo para iniciar este tiempo, poniendo todo en las manos del Señor. Si me acompañan, desde sus hogares, vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, con hambre, con sed, con deseo de tu palabra, con deseo de tu presencia, por más de ti en nuestras vidas, amado Señor. Señor, aquí estamos, y allá en sus hogares se encuentran nuestros hermanos y hermanas que también desean, que también anhelan tu presencia. Señor, llénanos de ti en esta tarde. Señor, que sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de llenura de tu Espíritu Santo para nuestras vidas, sabiendo, Señor, que solo en tu presencia podamos ser fortalecidos. Señor, visítanos en esta tarde y permítanos adorarte, Señor. Que nuestra mente, que nuestros pensamientos no estén enfocados en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que por un momento, Padre, podamos concentrarnos en tu gloria, en tu palabra, en tu poder, en tu majestad, en quién eres tú, Señor. Y ahí hallaremos descanso, deleite en nuestras vidas. Qué importante, Señor, es saber que podemos venir a tu palabra y descansar. Visítanos, Señor, en esta tarde y concédenos, por favor, el ser llenos de tu Espíritu Santo, el ser avivados, el ser animados, el ser fortalecidos y el ser establecidos en tu voluntad. Señor, te necesitamos. Gloria a ti, Padre, que nos mantienes unidos en un solo cuerpo, a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo, Señor, como cuerpo, como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, elevaremos nuestra adoración a ti, rogando que ésta pueda llegar delante de tu trono y te deleites en ella. Aleluya. Adoremos a nuestro Dios, a Él sea toda la gloria en todo tiempo. Alabemos
Cordero, mi Señor Jesús. Demos gloria al Rey de Reyes, al unísono de nuestra voz. Alabemos, adoremos al Cordero, mi Señor Jesús. Demos gloria al Rey de Reyes, al unísono de nuestra voz, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, alabemos, adoremos al Cordero, mi Señor Jesús. Demos gloria al Rey de Reyes, al unísono de nuestra voz, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, llevando a su trono nuestro corazón, quebrando el alabastro de nuestro amor. Aleluya, aleluya, alabemos, adoremos al Cordero, mi Señor Jesús. A ti, Señor, reconocemos que eres nuestro único Dios, al único en el que podemos confiar plenamente, en donde nada, Señor, de lo que está a nuestro alrededor nos pueda separar de ti, de tu palabra, Señor. Hoy permite que nosotros podamos reconocer que el único Dios, el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y el honor, eres tú, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Tú eres quien nos cubre, Señor. Tú eres quien nos abraza y nos sostiene. Hoy te reconocemos, Señor, como nuestro único y suficiente Señor. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, oh Dios, espero en ti. Renuévame con tu espíritu.
vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios.
solo a ti es la gloria por los siglos de los siglos. Bendito Señor, tu iglesia descansa en tus promesas, en cada una de tus palabras que son sí y amén para los que esperamos en ti, Señor. Gracias por la vida misma de Cristo, Señor, y por todas las bendiciones, Señor, que vinieron a nuestras vidas por medio de Él. Amén. Gracias por la salvación tan grande, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Padre, que nos sostiene en cada momento de dificultad. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía en este caminar, Señor, en este peregrinar, Padre. Ruego a ti, Señor, porque sea añadida a cada una de nuestras vidas, Señor, la fe y la esperanza para permanecer firmes, Señor, bajo cualquier circunstancia, confiando en aquel que va como poderoso gigante delante de nosotros, confiando en cada una, Señor, de tus provisiones para nuestra vida. Permítenos conocerte más a través de Cristo. Permítenos, Señor, cada día contemplar tu rostro y deleitarnos en tus hermosas promesas. Permítenos que cada día seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y permítenos que bajo cualquier circunstancia nuestros labios se abran para adorarte y para glorificarte. Que el propósito de nuestras vidas se cumpla, Señor. Fuimos creados para la alabanza de tu gloria. Y juntos, Señor, ayúdanos a permanecer juntos, Señor, para adorarte y glorificarte todos los días de nuestra vida, Padre. Bendito eres, Señor. Grande y poderoso es tu nombre. Glorioso y majestuoso eres tú, nuestro amado Señor Jesucristo. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de conocerte. Y te ruego que prepares cada uno de nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra, Señor, y que esta semilla crezca y dé mucho fruto para la alabanza de tu gloria. Te agradecemos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, a Dios sea la gloria. Gloria a Dios por este tiempo. Gloria a Dios que nos da el privilegio y la oportunidad de poderle adorar, de poderle exaltar, Señor. Gracias. Y queremos dar pues nuevamente la bienvenida a nuestros hermanos que nos están acompañando en esta tarde. Si no habían tenido oportunidad de conectarse desde el principio, sean bienvenidos, les amamos y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este tiempo adorando al Señor. Quiero agradecer a nuestros hermanos, a Magdiel, a Uriel, también a mi esposita, a mi suegra, que pues nos da el Señor la oportunidad de estar aquí para adorarle, para tener esto preparado, para poder ministrar la palabra y sobre todo exaltar al Señor. Porque estos tiempos no son en sí para satisfacer una necesidad de la iglesia. Es para que nosotros satisfagamos la necesidad de adorar. Así que, hermanos, ruego a Dios que este sea un tiempo de bendición y que el Señor ministre en nuestras vidas a través de su palabra. Y el día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes de la palabra del Señor, de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y antes de iniciar vamos a orar brevemente, vamos a poner también este tiempo en las manos del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Él es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza y necesitamos de su gracia para poder hacer su voluntad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este alimento, porque Jesús nos dejó claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy, Señor, queremos alimentarnos más.
Queremos que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor, en este tiempo, que aún puedas usar, Señor, mi vida que es inútil, pero que es útil en tus manos, Señor. Oramos porque tú puedas administrar nuestros corazones, Señor, porque nada es imposible para ti. Rogamos que tú nos ayudes a crecer, a madurar, a establecernos en tus propósitos y tus caminos, y que tu palabra, Señor, en estos tiempos donde aparecen las tinieblas, Señor, pueda resplandecer en nuestros corazones. Oh, Señor, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. El mundo está pasando por obscuridad, el mundo está pasando por sufrimiento, por muerte, y no es solo de este tiempo, aunque ahora pues todo el mundo está de alguna manera enfrentando esta situación, Señor, por lo cual oramos que tu palabra sea luz a sus vidas, a sus corazones también, de aquellos que no te conocen. Padre, oramos porque tú nos ministres en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Pues bueno, bienvenidos. Y quiero compartir con ustedes de Colosenses capítulo 3. Y vamos a estudiar a partir del versículo 12 hasta el versículo 25. Y he titulado esta enseñanza de tal manera o de tal forma que nosotros podamos confiar en el Señor en medio de la adversidad. Es decir, el carácter cristiano en la adversidad. Carácter cristiano. ¿Qué entendemos por carácter? En ocasiones pensamos que el carácter es el que más se enoja, el que más grita, el que más patalea, el que más manotea, pero no es eso, hermanos. El carácter es aquel que tiene el temple, la fortaleza, el dominio propio y el autocontrol para que el Espíritu Santo le gobierne en todos los aspectos de la vida. Eso es el carácter cristiano, es el carácter que debemos mostrar. Y hermanos, vino este tema a nuestro corazón a causa, debido por este confinamiento que tenemos también, por esta cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial, pues ya tenemos varias semanas. Y cierto o no, hermanos, nos encontramos con que el hecho de convivir a diario con nuestros seres queridos, con nuestras familias, pues empieza a haber ciertas fricciones, ciertas cuestiones que pueden irritar, algunas situaciones que pueden traer a nuestro corazón cansancio, fatiga, y es necesario llenarnos del Espíritu Santo, hermanos. Es importante que durante estos tiempos que estamos conviviendo más y más con nuestra familia, aprendamos a valorar, a apreciar, a invertir correctamente el tiempo. Porque probablemente, si Dios lo quiere así, no tengamos otra oportunidad como esta para realmente estrechar los lazos con nuestros seres queridos y para poder avivar la comunión en Cristo que debemos tener como familia. Como siempre, les hemos venido recordando y animando a que podamos tener tiempos diarios en familia para leer la palabra, para exhortarnos unos a otros, para tener devocionales con los hijos, para tener un tiempo de búsqueda del rostro de Dios. Amados hermanos, este tiempo que estamos viviendo lo hemos repetido y lo volveremos a repetir. Bien lo dijo el apóstol Pablo y lo dijo Pedro, que no se iban a cansar hasta el final de repetir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque eso es para nuestro bien. Miren, hermanos, consideramos que Dios está permitiendo, dentro de muchas cosas, está permitiendo que esto esté pasando para que su iglesia despierte a buscarle, para que su iglesia se arrepienta, para que su iglesia clame a Él, dependa de Él, y también para que su iglesia se levante a cumplir con la gran comisión, compartir el evangelio a través de los medios sociales, a través de folletos evangelísticos, a través de diferentes medios y formas que en este momento podríamos utilizar. Dios nos da sabiduría para poder utilizar bien el tiempo. Pero hermanos, ¿qué pasa en el hogar? ¿Qué pasa en casa? Tenemos muchas horas al día y probablemente piensas, es que tengo que entretener a los niños, tengo que ver qué hacer, tengo que también estar pues dialogando con mi esposo o con mi esposa, y hay que invertir tiempo con los hijos y la escuela y la tarea y tantas cosas y el trabajo y qué vamos a comer, y empieza a haber una fricción, empieza a haber un cúmulo de actividades y situaciones que pueden llevar a la irritación, hermanos. Y creo que es importante que pongamos un alto, que nos detengamos por un momento y que este sea un tiempo para meditar en nuestro camino con el Señor. Que sea un tiempo para reflexionar en que lo que estamos haciendo nosotros es buscar de Dios y depender de Él. Y que si estamos haciendo eso de una manera correcta, entonces nosotros veremos el carácter de Cristo moldeado en nuestras vidas. Es por eso que he titulado este breve mensaje, el carácter cristiano en la adversidad, el carácter en la adversidad. Y acompáñenme por favor, Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 12.
Después de una serie de exhortaciones y de un recordatorio de Pablo a la iglesia de que si hemos resucitado con Cristo, es decir, si tú y yo hemos nacido de nuevo, tenemos que poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso lo dicen los primeros versos del capítulo. Pero en el verso 12, después de todo este recuento de promesas y exhortaciones que recibimos del apóstol Pablo, ahora nos dice a nosotros que nos vistamos, debemos revestirnos, debemos vestirnos de algo, hermanos. Y no es solamente vestirnos hipócritamente o externamente, sino desde el corazón, desde nuestro entendimiento, el cual debe ser renovado. Debemos ser vestidos, pues, como escogidos de Dios. Ahora, si hemos sido escogidos de Dios, debemos de vestirnos de tal manera que a Dios le agrade. Que Dios se complazca con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de invertir nuestro tiempo en estos días. Hermanos, no hay ningún problema si tomamos un tiempo para ver una película, para jugar con los niños, para convivir de X o Y manera, pero tiene que haber tiempos para el Señor. Tenemos que enseñarle a nuestra familia que sin Dios estamos perdidos. No podemos estar nosotros pensando, es que las cosas de Dios son aburridas. La verdadera iglesia no debe pensar así. La verdadera iglesia debe clamar al Señor por más hambre y por más sed de su presencia. Que estos sean tiempos verdaderamente donde el Señor nos lleve un avivamiento, donde el Señor nos lleve realmente a entender que hay un propósito detrás de esto, es que salgamos con pasión, con denuedo y con mayor fuerza a predicar el Evangelio después de esta situación. Hermanos, nuestro clamor es podernos volver a reunir. Anhelamos el contexto de la iglesia local, pero también considero, hermanos, que si pasamos esta prueba, espiritualmente hablando, la iglesia, dejemos a un lado la pandemia, sino que realmente entendamos que para la iglesia hay un propósito en todo esto. Es para que cuando nosotros regresemos a un lugar de reunión, regresemos con mayor compromiso, con mayor amor por la iglesia, con mayor amor por el servicio que tú prestas al Señor, con mayor pasión por el evangelismo, que comprendas y entiendas que la vida es pasajera y que por lo tanto el evangelio tiene que ser anunciado porque muchas personas están muriendo y no han escuchado la palabra del Señor. Tú y yo tenemos que entender que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Hermanos, Dios nos muestra su carácter, Dios nos muestra a los hombres y mujeres de fe en el capítulo 11 de Hebreos y nos muestra cómo debe conducirse un hombre y una mujer en Cristo. Nosotros debemos ser esa luz, debemos ser este testimonio a familiares, a amigos, a cualquier persona. Este es el tiempo en que la iglesia debe ser sal y debe ser luz a este mundo, vistiéndonos como escogidos de Dios, santos, es decir, apartados, pero además amados por Dios. Hermana, hermano, somos amados por Dios. Dios te ama. En Cristo Él te ama como un especial tesoro y Él cuida de ti, pero debemos responder de esa misma forma. Debemos vestirnos con ese pensamiento de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjense la manera en la que debemos estar revestidos ahorita, hermanos. La lista que nos está dando Pablo a través de esta instrucción. Ciertas cualidades o características que un nacido de nuevo, un hombre o mujer regenerado o regenerada, debemos de estar manifestando en estos tiempos. El estar vestido de Dios o revestido de Dios, debemos de entender que el ser escogidos nos muestra a nosotros la voluntad del Padre. Y que a través de esto debemos mostrar a este mundo con el carácter cristiano y piadoso que Dios verdaderamente gobierna tu vida y mi vida. ¿Cómo ha sido tu comportamiento en estos días? ¿Cómo has invertido tu tiempo? ¿Cómo te has invertido en las cosas espirituales? ¿Cómo te has invertido en la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo te has invertido en la oración? ¿Ha incrementado tu tiempo de búsqueda, de meditación, de reflexión? ¿O sigues igual? ¿O incluso, lamentablemente, te has apartado más y te has alejado más del Señor? Te encuentras probablemente en una situación en este momento frío, seco o seca, donde dices, esta situación me ha alejado porque no tengo que comer, no sé qué va a ser de mi vida, no sé qué va a ser de mi familia. Yo quiero decirte algo, hermano, hermana, en esta noche. Dios está en control y tú tienes que hacer lo que Él te pide. Tienes que vestirte como escogido, como escogida de Dios, mostrando el carácter piadoso de Cristo en todas las áreas de tu vida. Como lo dije en la introducción, fricciones,
situaciones, diferencias, van a surgir. La convivencia diaria, aunque amemos a las personas, trae ciertas cosas que nos pueden irritar por la situación del encierro. Pero también seamos honestos, hermanos, no estamos en una prisión, no estamos en una cárcel. Tenemos que aprovechar y tener contentamiento. Eso es lo que nos habla también la palabra del Señor, que debe haber un contentamiento en nuestro corazón y que si vemos que brota algo así en nuestro corazón, en nuestras vidas, pues llevarlo a los pies de Cristo. Señor, esto no es correcto, estos pensamientos, esta actitud, esto no es agradable. Señor, cámbiame, ayúdame a amar más a mi esposa, ayúdame a amar más a mi esposo, ayúdame a amar más a mis hijos, los hijos ayudarse a amarse más con los padres y amar a sus hermanos, etcétera, etcétera. Hermanos, este es un tiempo que debemos ser sabios de cómo lo utilizamos. Verso 13, soportándonos unos a otros. Y antes de que piensen, ya ves, te tengo que soportar. No, hermanos, no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está refiriéndose a una palabra que en el griego original quiere decir sostenernos unos a otros. Saben, continuamente nuestra fe es probada. Y hay hermanos y hermanas que en este momento, aún de nuestra iglesia local, están padeciendo ya por la dificultad del alimento y el trabajo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Tenemos que compadecernos, pero tenemos que soportarles, ayudarles también en lo material, pero también en la oración. Tenemos que ser constantes en esa oración para que nuestro Dios supla y nos dé a nosotros un corazón generoso y desprendido para ayudar a los que están en necesidad. Esa es la esencia del carácter cristiano en medio de la adversidad. Soportándonos, entonces, sosteniéndonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Qué importante es el perdón, porque el perdón es un estorbo para nuestra comunión con Dios. Perdonándonos unos a otros. Hermanos, volvemos a lo mismo. Va a haber situaciones que va a provocar distanciamiento, diferencias, pero tenemos que aprender a perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, probablemente tienes quejas. Probablemente las cosas no están saliendo como tú quisieras. Y probablemente la manera en la que tu esposo está llevando la situación en medio de todo esto no es como tú pensabas que debería llevarse. O probablemente tu marido, tú estás viendo que tu esposa no está utilizando bien los recursos o los medios que estás llevando a casa en una situación de escasez. Y probablemente vienen entonces las quejas. Pero ¿qué dice la Escritura? Tenemos que amarnos, tener misericordia, por supuesto, dialogar, platicar todas estas cosas, pero perdonándonos, hermanos. No permitamos que Satanás tome ventaja. Dice Pablo en 2 Corintios que no ignoremos esto para que las maquinaciones del diablo que constantemente construyen en contra nuestra nos embistan y nos derriben. Tengamos cuidado, hermanos. Guardemos nuestros corazones, guardemos nuestros pensamientos, guardemos nuestros ojos. Por eso dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. No voy a profundizar en ese punto, hermanos, pero solo medita por un segundo cuánto te ha perdonado el Señor. De cuántas cosas te ha perdonado, te perdona y te perdonará. Así pide que tú y yo perdonemos a las personas que amamos, incluso a nuestros enemigos. Y sobre todas estas cosas, después de la lista que nos acaba de dar Pablo, nos dice algo muy importante. Sobre todo esto, nos vistamos de amor. Hermanos, sin amor es imposible hacer lo demás. Porque los dos más grandes mandamientos que Dios nos ha dado es el primero, amarlo a Él por sobre todas las cosas, pero el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no vamos a poder soportarnos unos a otros, ser misericordiosos, perdonarnos, si no amamos. Si no hay un amor verdadero de Dios en nosotros hacia los demás, va a ser imposible que podamos estar vestidos de lo anterior. Porque lo primero que nos dice cuando estamos siendo vestidos como escogidos de Dios, nos dice santos en el verso 12. Es decir, lo primero que Dios te dice es, debes entender que Dios te ha apartado, te ha separado para sus propósitos y que entonces ya no somos igual que los demás. La manera de responder ya no es igual. Nuestra actitud que nosotros mostramos ante la adversidad y las dificultades y las diferencias ya no debe de ser la misma, sino el carácter de Cristo. Así como Cristo respondía, nosotros debemos de responder, y eso es lo que Él nos pide. Por eso, sobre todas estas cosas, nos debemos vestir de amor, hermanos, porque es el vínculo, lo que une, lo que sostiene, el vínculo perfecto
para nosotros. Y entonces la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. Claro, hermanos, porque no va a haber angustias, no va a haber situaciones de que es que no hemos perdonado, no hemos arreglado las diferencias, y entonces va a venir paz. Hermanos, yo creo que el mayor deseo de todo hijo de Dios y de toda hija de Dios es poder llegar a la noche, recostarse y estar en paz. Sigamos estos consejos que Pablo nos da. Sigamos el consejo de la palabra de Dios, para que entonces la paz de Dios gobierne tu corazón. Que no te gobiernen las dudas, que no te gobierne el estrés, las preocupaciones, los pleitos, los malos deseos, sino que realmente la paz de Dios gobierne tu mente y tu corazón. A la que asimismo, esa paz, fuimos llamados en un solo cuerpo. Claro, somos llamados en el cuerpo de Cristo y a tener paz los unos con los otros. Y además debemos ser agradecidos. Hermanos, hermanas que me escuchan en esta tarde, probablemente no te has puesto a pensar, pero el ser parte de Cristo, el ser parte del cuerpo de Cristo, cada día nos debe de llevar a la gratitud. Nos debe de llevar a decir, Señor, gracias porque me escogiste. No sé por qué me escogiste, pero gracias por haberme escogido. Y eso, hermanos, nos debe llevar a la gratitud, al amor de Dios. Y probablemente piensas ahorita, hermano, hermana, bueno, pastor, es que no sabes lo que es estar aquí encerrado con toda la familia. Hermanos, les voy a dar un ejemplo en las Escrituras. Hechos 1:15 nos dice que en el aposento alto estaban 120 personas reunidas. Y no estuvieron unas cuantas horas, estuvieron 10 días reunidos ahí. Y la Escritura dice que todo era paz en ese lugar. ¿Por qué? Porque todos estaban en un mismo sentir y en un mismo parecer. Estaban aguardando la promesa del Espíritu Santo. Y eso les llevó a mantenerse con firmeza y convicción en una promesa que Dios les había hecho. Y hermanos, eso nos da a nosotros una gran enseñanza, una ilustración, que para que nosotros podamos vencer esas cuestiones en nuestro hogar de irritaciones, de problemas, de diferencias, debemos buscar tener todos un mismo sentir y un mismo parecer según Cristo. Eso nos va a ayudar, hermanos, porque probablemente digas, bueno, somos 5, somos 6 de familia, pero no se compara con 120 en un solo lugar, hermanos. Y podemos ver que cuando el Espíritu de Dios o cuando Dios está en medio de un hogar o en medio de una familia, nos damos cuenta que la paz y la seguridad y la confianza sí se pueden tener en el Señor. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por lo que su palabra nos dice, porque podemos entender y comprender que realmente se puede. Podemos, aún el tiempo que resta de esta cuarentena o de esta pandemia, podremos estar en casa si Dios lo permite y podremos tener tiempos de bendición. Ya escuchaste, hermano, hermana, ¿qué tienes que hacer? Leer más la Biblia, buscar más en familia, orar juntos, buscar del Señor, meditar en su palabra, congregarse por lo menos de manera virtual. Tenemos que tomar estos tiempos. Hay esfuerzo de la iglesia por tener estas transmisiones. Tenemos que aprovecharlo y dedicar estos tiempos al Señor y decirle a nuestros hijos, hijas, miren, este es tiempo para el Señor. Vamos a adorarle y vamos a buscarles juntos. Hermanos, es importante que aprovechemos lo que Dios nos está dando para que entonces la paz de Dios gobierne nuestras vidas. Y luego el verso 16, haciendo alusión a lo que estamos diciendo ahora, la palabra de Cristo more en abundancia. Aquí Pablo nos está recordando lo importante que es que para mostrar el carácter en medio de la adversidad tenemos que buscar que las palabras de Dios, la palabra de Cristo, more en abundancia en nosotros. No está diciendo, te tienes que saber uno que otro versículo. No está diciendo, pues hay como que más o menos te sabes la Biblia o más o menos sabes qué dice. No, que more en abundancia, que te llene, que te sacie, que tus pensamientos y tu forma de hablar sean influenciados por la palabra de Dios. Que estemos tan saturados y tan llenos de la palabra de Cristo que esto gobierne nuestra forma de vivir y de expresar el amor, la misericordia y la compasión que debemos tener los unos por los otros. La palabra de Dios nos está dando la clave, hermanos, para poder disfrutar el tiempo que tenemos en casa, en familia. Probablemente digas, bueno, es que las primeras semanas fueron fáciles, pero ahora ya es complicado. Hermano, hermana, vamos a las Escrituras y deja que Dios more en sus hogares, que el Señor more en abundancia
lograr este propósito. La palabra entonces mora en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, la sabiduría de Dios, cantando con gracia. ¿Cuándo vamos nosotros a cantar? Cuando estamos alegres, dice Santiago. Si alguno está triste, dice haga oración. Pero si alguno está alegre, cante alabanzas. Entonces, ¿cuándo vamos a poder cantar? Cuando estamos experimentando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernando nuestra mente y corazón. Pero lo lograremos cuando todos en familia tengamos un mismo sentir y un mismo parecer. Debes buscar, hermano, debes buscar, hermana, que el carácter de Cristo se forme en ti. Y avanzando al verso 17, dice, y todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, es decir, lo que hablas y tus acciones, tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Recuerda que todo lo que hacemos, los verdaderos hijos de Dios, los cristianos, las cristianas, que amamos al Señor, debe reflejar a Cristo en todo. Y estamos comprometiendo incluso nuestro testimonio, porque nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Así de claro lo deja la palabra del Señor. Así que debemos dar gracias a Dios, el Padre, por medio de Cristo. ¿Cómo? Elevando cantos de adoración. Pero ¿cómo lo lograremos también? Porque la paz de Cristo gobernará nuestro corazón. Y luego da algunas instrucciones que me gustaría abordar, que es del verso 18 al 25, solo para recordar un poco lo que nosotros como creyentes debemos de estar viviendo aún en tiempos de cuarentena, aún en tiempos de encierro como el que estamos teniendo en nuestros hogares. Hermanos y hermanas, no debemos de olvidar los mandamientos de Dios. No debemos de olvidar lo que Dios demanda de los hombres y de las mujeres y de los hijos y de los siervos. El hecho de estar en esta situación a nivel mundial no exime a la iglesia de sus responsabilidades con Cristo y de sus responsabilidades en el hogar. Dios nos dé gracia y ayuda en todo esto. Dice, deberes sociales de la nueva vida. Si hemos resucitado con Cristo, voy a recordar el verso 1 de este capítulo. Si hemos resucitado con Cristo, tienes que preguntarte eso. ¿Has nacido de nuevo? ¿Realmente has resucitado juntamente con Cristo de entre los muertos? Entonces, debes de escuchar lo que sigue. Casadas, hermanas que están casadas, que tienen a su esposo. Dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Este es un llamado a no responder siempre con un sí a todo lo que diga tu esposo, porque probablemente hay ocasiones donde se te pida algo que esté en contra de las Escrituras. Pero tienes que sujetarte a Él. Tienes que tomar la palabra de Dios en serio. Y tienes que recordar que Dios manda a las casadas a que estén sujetas a sus maridos, porque esto es algo que conviene en el Señor. Pero también maridos, nos habla a nosotros, amados hermanos, varones. Tenemos que amar a nuestras mujeres y no debemos ser ásperos con ellas. En ocasiones yo me he encontrado hablándole a mi esposa de una manera áspera y esto es algo que lastima su corazón. Y por lo tanto me doy cuenta que esta palabra tiene verdad en esas letras. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra esposa es un vaso más frágil. Ciertamente somos vasos frágiles los varones, pero nuestra esposa, nuestra cónyuge, nuestra ayuda idónea es un vaso más frágil. Y es una persona que se lastima más fácil por nuestras palabras. Por eso el trato que debemos de tener con ella en estos momentos, sobre todo en estos tiempos donde hay más convivencia familiar, tiene que ser realmente como Cristo con su iglesia. Tienes que mostrar a Cristo, amado hermano, varón, mostrando amor, misericordia, compasión, paciencia. Todas esas características y cualidades de nuestro Señor las tenemos que estar mostrando también nosotros para con nuestra esposa. Es un llamado doble. La esposa le llama a sujetarse, pero también la esposa lo va a hacer voluntariamente y en amor cuando su esposo la ama, cuando su esposo la comprende, cuando su esposo la ayuda y no la maltrata. Seamos sabios, hermanos, en nuestro trato con nuestra esposa y sean sabias, hermanas, en el trato con sus esposos. Hijos,
Obedeced a vuestros padres. Yo sé que me están viendo jóvenes, que me están viendo niños también, adolescentes. Deben de recordar esto. El hecho de estar en casa y que sean vacaciones no significa que se haga su voluntad. Tienen que obedecer a sus padres, tienen que sujetarse a ellos, porque antes que nada ustedes son de Cristo y tienen que obedecer al Señor a través de honrar las autoridades que Dios les ha dado, su papá y su mamá. Ambos son sus autoridades. En la iglesia hay autoridades como los pastores, los ancianos, en la escuela el director, los maestros, etc. Son autoridades que Dios nos da, pero en este momento tus autoridades en casa son tus padres. Tienes que honrarles, tienes que respetarles y tienes que obedecerles. También padres, amados padres, fíjense, por la situación precisamente que estamos viviendo, de tener a los hijos en casa, que a veces ya no sabemos ni cómo entretenerlos. Hermanos, el primer consejo es no les den el celular todo el día, no les den una tablet, no les pongan televisión todo el día. Inviertan sus vidas, ustedes inviértanse en diferentes actividades para que ellos también puedan distraerse, pero también cultivar deseo de lectura, deseo de oración, deseo de adoración, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer, hay que ser sabios, pedir dirección de parte del Señor, pero hermanos, no tomen este tiempo para enojarse con sus hijos. Al contrario, ámenlos y ayúdenlos, porque ellos también son el reflejo de ustedes. Ustedes tienen que entender que ellos van a tener un comportamiento de acuerdo también a la educación que les han dado ustedes en casa, de acuerdo a la instrucción que les han dado. Y si ustedes de momento se desesperan es porque probablemente no han tomado el tiempo de disciplina, de dirección y consejo en la vida de sus hijos. Y este es un tiempo que también puedes invertir para ello. Si tienes un hijo berrinchudo, si tienes una hija berrinchuda, que solamente quieren hacer su voluntad y ya te sacaron de quicio, es tiempo de buscar al Señor, arrepiéntete delante de Dios por no haber tomado la autoridad como padre o madre, pero comienza a invertirte en tu hijo, guiándole en las cosas del Señor. Pero no los exasperen, es decir, no los lleven a ira, como dice también en Efesios, para que no se desalienten, para que más bien lo que hagan, lo hagan con gozo, lo hagan con alegría. Que sus hijos comprendan en su corazón, bueno, no me agrada todo esto, pero sé que mis padres me aman y sé que ellos lo hacen por mi bien. Y poco a poco sus hijos se irán cediendo. No olviden acompañar todo esto de oración, porque sin oración y sin la dirección del Espíritu Santo, nada podemos hacer, hermanos. Siervos, ahora, hermanos que están trabajando, o los que estamos trabajando, porque seamos siervos en una empresa o siervos del Señor, tenemos a alguien a quien rendimos cuentas. Y nos dice aquí, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. En todo, hermanos. En todo les tenemos que obedecer. Siempre y cuando nos pidan algo en contra de las Escrituras, eso nos queda claro. Pero tenemos que obedecerles. Y no ser respondones, sino ser sumisos, humildes, obedientes y mostrando a Cristo en todo lo que Él nos pide. No sirviendo al ojo, hermanos. Vean lo que dice la Escritura. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Ahí está la clave. Si tú en estos días tienes la oportunidad de tener un trabajo, valóralo, aprovéchalo. Te está supliendo el Señor a través de eso para que tú y tu familia puedan comer. Aprécialo, valóralo, ora al Señor, pide por tu jefe, pide por tu negocio o pide por tu trabajo. Pídele al Señor que bendiga la empresa o negocio en el que te encuentras para que tú puedas seguir llevando el sustento a casa. Sé sabio, sé prudente. Sabiendo, hermanos, que si lo hacemos temiendo al Señor, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor es a quien servimos. Y al final el verso 25 nos dice, mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque en Dios, hermanos, no hay acepción de personas. Amada familia, son tiempos difíciles que estamos viviendo, pero son tiempos de bendición también. Porque si lo ves desde la perspectiva como hijos de Dios, tenemos más tiempo para disfrutar del Señor, tenemos más tiempo para disfrutar de nuestra familia. Yo no digo que no venga la preocupación por el qué voy a comer, qué voy a vestir. Ya hemos hablado de esto, la Escritura nos lo deja claro, nuestro mismo Señor, que no nos afanemos, que no haya afán, que no haya ansiedad, que no te embargue o te llene el estrés,
sino que descanses en el Señor, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Él te va a proveer a través de otro hermano, a través de otra persona. Llegó el vecino y te llevó algo de comer. No lo sé, Dios proveerá. Esa es la confianza que tenemos, por lo cual, sí, haz tu parte, trabaja, esfuérzate, haz lo que puedas hacer, pídele al Señor creatividad por hacer algo durante este tiempo. Dios lo da. Yo conozco de hermanos y hermanas dentro de la iglesia que han dado ciertos giros a sus actividades, aprovechando incluso las circunstancias y están generando algo. Gloria a Dios por eso. Podemos pedir creatividad y dirección al Señor. No sentarnos y lamentarnos, sino, Señor, yo haré mi parte, pero yo sé que tú me responderás, porque tú me cuidas, porque tú me guardas, porque tú me proteges, porque tú me amas, porque tú sabes, Señor, que tengo bocas que alimentar, que tengo que proveer al hogar y tantas cosas que Dios sabe, hermanos, pero tenemos que vivir conforme a su voluntad. Tenemos que vivir como vestidos, como escogidos de Dios. Hoy aprendimos eso, iglesia, que tenemos que aprender a vestirnos de Él, que tenemos que aprender a mostrar a Cristo en todo lo que hagamos y a ser sabios en cómo utilizamos el tiempo que Dios nos está concediendo ahora. Inviértete en tu familia, inviértete en tu crecimiento espiritual, en la oración personal con el Señor, en lo secreto. Qué hermoso es pensar que en estos momentos tengamos un poco más de tiempo para buscar en lo secreto al Señor. ¿Qué dice nuestro Padre? Que si le buscamos en lo secreto, Él nos recompensará en público. Así que, hermanos, es tiempo de ir más en lo secreto a buscar del Señor, para que el Señor nos exalte cuando sea tiempo, para que el Señor cuide de nosotros y nos bendiga. Amada familia, oremos. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra que siempre trae consuelo, oh Señor, trae refrigerio a nuestras vidas, trae aliento, trae esperanza de saber que tú estás con nosotros. Padre, ciertamente es tiempo difícil. Hay iglesia, hay hermanos, hermanas alrededor de este mundo que están padeciendo una situación muy delicada, muy seria. Probablemente a nosotros aún del todo no nos ha afectado, pero también nos duele en nuestro corazón. Señor, tantas muertes, el sufrimiento, la vida humana, Señor. Y oramos, Padre, porque en tu voluntad esto pueda acabar pronto, porque en tu voluntad podamos volvernos a congregar juntos como familia lo más pronto posible. Pero mientras ese día llega, Señor, porque se hará a tu tiempo y no al nuestro, Señor, enséñanos a vestirnos como escogidos de Dios. Enséñanos a recordar lo importante de que el carácter de Cristo esté en nuestras vidas, de que Él nos llene, de que Él nos sacie, de que Cristo sea formado en nuestra mente y nuestro corazón, que sus palabras moren en abundancia en cada uno de nosotros. Y Señor, llévanos entonces a que tu paz gobierne nuestros corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis hermanos, mis hermanas que están escuchando esto también, Señor, necesitan esa paz que solo tú puedes dar. Ruego, Padre, que les visites ahí en sus hogares, en sus casas, a sus familias. Señor, que suplas en sus trabajos. Dales gracia delante de sus jefes, Señor. Padre, para que todo lo que hagan sea para tu gloria, dice la Escritura. Hoy aprendimos que sea de palabra o sea de hecho, todo se haga para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, a no tomar este tiempo como un de descanso. Podamos detenernos por un momento, considerar nuestros caminos, como enseña la Escritura, preguntar por las sendas antiguas, y entonces hallaremos el descanso para nuestras almas. ¿Qué nos implicas en esto, Señor? Que volvamos a ti, que volvamos a tu palabra, que volvamos a tus promesas, y tú nos sustentarás. A Dios sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga, les amamos y les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes hasta sus hogares, y no olviden que el Señor Jesucristo vuelve pronto. Gracia y paz.